Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Roma Aeronáutica. En esta oportunidad vamos a hablar de los motores alternativos en aviación, los motores que se dice generalmente a pistón o pistoneros. Ya vamos a ir avanzando en un próximo video con lo que son los sistemas del avión. Hoy vamos a hablar solamente de motor y vamos a avanzar también con lo que es otro tipo de motores utilizados en aviación. Bueno, básicamente el motor alternativo de aviación o motor a pistón está formado por una serie de cilindros donde se va a comprimir el aire y el combustible para, obviamente, inflamarse y generar esa energía mecánica que se necesita para mover los componentes mecánicos. Básicamente la mezcla se va a preparar previamente en algún dispositivo, como puede ser un carburador en motores más viejos o en motores más modernos, lo que se denomina sistema de inyección. La combustión de la mezcla lo que va a producir es un incremento de la presión del gas en el interior del cilindro y esa presión, debido a que la presión es la fuerza sobre la superficie, se va a traducir en fuerza en la cabeza del pistón, el famoso pistón que acá lo tenemos en la parte inferior derecha, para posteriormente transferir esa fuerza a todo el sistema mecánico. Básicamente el movimiento del pistón va a ser lo que se dice lineal, o sea, ascendente y descendente, y se dice que es alternativo porque va alternando entre lo que se denominan puntos muertos. ¿Qué son los puntos muertos? El punto muerto superior es la llegada final del pistón a la parte más alta alcanzada dentro del cilindro. Y el punto muerto inferior es la parte más baja del pistón que alcanza en la parte inferior, obviamente, del cilindro. Básicamente, ese movimiento después se va a tener que transformar en circular, porque este movimiento rectilíneo alternativo, que se llama el que hace el pistón, no es el que necesitamos en el resto de los componentes. Por ejemplo, en un avión lo vemos en la hélice, ¿no? Que la hélice está haciendo un movimiento circular, está girando, básicamente se tiene que transformar entonces ese movimiento en circular y eso se hace mediante un mecanismo articulado que hace girar lo que es el eje del motor, más precisamente con lo que se denomina mecanismo biela-manivela, que es el que conforman la biela con el cigüeñal, más precisamente el muñón del cigüeñal, el muñón de biela. Pero bueno, ya avanzaremos un poquito y se va a ir entendiendo un poco más esto. Básicamente en aviación los motores a pistón son en su gran mayoría de 4 tiempos, están alimentados por gasolina, entonces vamos a estudiar este tipo de motores que son los más utilizados en las escuelas de vuelo. Los componentes básicos del motor a pistón, el que podemos nombrar, por ejemplo, primeramente es el cárter. El cárter es el soporte básico del motor y básicamente cumple de estructura de ese motor en la cual se van a unir los cilindros y se va a apoyar lo que es el cigüeñal. Básicamente este cárter o este block que se denomina, en el caso de los motores de aviones también se le suele denominar cárter porque es la parte baja, en los automóviles se denomina block y posteriormente viene un cárter que es otra tapa más que contiene el lubricante, pero bueno, básicamente en este, digamos, recinto o en esta estructura se van a alojar varios componentes como pueden ser los cilindros, el cigüeñal. Es también el sumidero del aceite lubricante en los motores pequeños, es donde se va a contener el aceite para lubricar posteriormente estas piezas que generan rozamiento entre sí al ir funcionando. Y todos los esfuerzos de torsión, vibraciones, todo lo que se vaya generando tanto normal y anormalmente, que es lo que no se busca obviamente en estos motores, va a repercutir en este elemento. Básicamente lo va a absorber y por eso tiene que tener una muy buena resistencia mecánica para poder soportar estas cargas que se imponen en el mismo. Si hablamos de lo que es el cárter puede ser de tipo húmedo,
o de tipo seco. Básicamente, si es un cárter de tipo húmedo, va a contener una bomba de aceite que lo va a extraer de su mismo cárter y lo va a ir canalizando a través de los conductos de lubricación hacia los diferentes componentes del motor o piezas de motor que necesiten ser lubricadas. Y si hablamos de cárter seco, el lubricante va a estar en un depósito aparte, también va a poseer una bomba, pero ya no va a formar parte de este cárter, o no va a estar, mejor dicho, alojado el lubricante en este cárter. Seguimos con los cilindros. Los cilindros es la porción del motor donde se desarrolla la potencia, donde se van a producir obviamente esos ingresos y egresos de combustible también, y se utiliza como cámaras de combustión en la parte final, donde estaría la tapa de cilindros, la parte superior, y ahí se van a quemar los gases y va a tener lugar la expansión de los mismos. También se va a alojar el pistón y en parte la biela. Como podemos ver, estos cilindros poseen como unas aletas que son unas canaletas de ventilación para poder ser refrigerado por aire, o sea, el aire ingresa por estos canalizadores de aire, por eso tiene esta forma, y al entrar en contacto con las superficies que están a mayor temperatura, extrae algo del calor, que también es parte de energía, y disminuye la temperatura del motor, ya que las piezas que tenemos mecánicamente funcionando, a medida que aumenta la temperatura, van aumentando todo lo que es su volumen y sus dimensiones y pueden llegar a agarrarse, pueden llegar a romperse. Es por esto que necesitan una buena refrigeración y una buena lubricación, porque obviamente el lubricante va a disminuir la fricción entre ellas y al disminuir la fricción entre ellas, entre las mismas, va a disminuir también lo que es la temperatura y va a aumentar obviamente lo que es la durabilidad de los componentes. Y obviamente va a disminuir lo que es el desgaste. Otro de los componentes que tenemos es el pistón. Básicamente la forma del pistón tiende a ser cilíndrica cuando el motor entra en temperatura. Un pistón, cuando está el motor frío, tiene una forma troncocónica. ¿Qué significa eso? Que en la parte superior tenemos un diámetro un poco más chico que en la parte inferior. Por eso va formando como si fuera un cono y ingenierilmente se llama troncocónica. ¿Por qué es eso? Porque las mayores temperaturas las tenemos en la cabeza del pistón y las menores temperaturas en comparación con la cabeza del pistón la tenemos en la pollera, que es la parte lateral que vemos acá en estos costaditos. Acá tenemos el alojamiento del perno, la cabeza del pistón, las polleras que pueden estar grafitadas para disminuir también el rozamiento y tenemos el alojamiento del perno de pistón. Básicamente este pistón va a tener, como decíamos, esa forma troncocónica para que cuando haya mayor temperatura en la parte superior, que suele oscilar entre los 300 y los 450 grados centígrados, y en la parte inferior suele oscilar entre los 150 y 250 grados centígrados, como hay una diferencia de temperatura al mismo material, tenemos que, o tienen en cuenta, mejor dicho, los ingenieros, que vamos a tener mayor dilatación en la parte superior que en la inferior. ¿Para qué les explico esto? Bueno, si bien es un tema de diseño, también tienen en cuenta por qué los motores no deben acelerarse en demasía cuando están fríos, todavía no tienen los componentes, sus dimensiones de trabajo, y el desgaste va a ser mayor y el rendimiento va a ser mucho menor. O sea, todos los componentes de un motor están preparados para trabajar a una temperatura. Por eso se dice que los motores tienen que trabajar dentro de un rango temperatura de trabajo, y esto no significa que no estén ni muy fríos ni obviamente muy caliente. O sea, el sistema de refrigeración ideal en un motor es el que genera que rápidamente haya calor y temperatura en ese motor, pero que no se pase de la de trabajo. Por eso, ojo con las temperaturas en el momento de hacer funcionar los motores, ¿no? Bueno, básicamente también tenemos el perno de pistón. El perno de pistón va a unir a nuestro pistón con la biela, que acá abajo la tenemos, y se va a transferir, bueno, básicamente el movimiento desde el pistón a la biela. Hay que tener en cuenta que en estos alojamientos o ranuras van los denominados aros.
Los aros se cuentan siempre de arriba hacia abajo, o sea que tenemos los aros, el primer aro, el segundo, el tercero, el cuarto, según la cantidad de aros que tenga. Los primeros aros son los que se denominan de compresión y son para mantener una estanqueidad dentro de la compresión en la cámara de combustión cuando el pistón está en esa etapa que veremos en un ratito. Y los aros de abajo son los de control de aceite, que es para que el lubricante que tenemos internamente para lubricar todas las piezas que están acá abajo, por ejemplo las bielas, el cigüeñal, etcétera, no suba a la cámara de combustión y no termine el avión quemando aceite y largando humo a su lado por el escape y obviamente empastando bujías. Bueno, básicamente la forma de unir el pistón con la biela puede ser directamente con algún tapón de aluminio que lo fije o con algún seguro, o puede estar unido a través de lo que se llama interferencia de diámetro, o sea que este perno de pistón va a ir clavado en lo que es el pistón o va a ir clavado en lo que es la biela. La idea es que no se mueva, no se salga de su posición. ¿Qué es lo que hace la biela? Como decíamos, transmite el movimiento desde el pistón hacia el cigüeñal. Acá vemos varios tipos de biela. En estas bielas vamos a tener la parte más grande, que es la de abajo, es la cabeza, y la parte más chica, que es la de arriba, se lo denomina pie de biela. Después tenemos lo que es el sombrerete o la tapa de biela, que es la parte de abajo, y toda esta parte de transición entre el pie de biela y lo que sería la cabeza de biela, lo vamos a denominar cuerpo de biela. Esta biela va a llevar el movimiento al cigüeñal, esa fuerza, digamos, que tenemos en la combustión en la cabeza del pistón, pasa por el perno de pistón, del perno de pistón va a parar a la biela, y de la biela va a parar al muñón del cigüeñal para producir el mecanismo biela-manivela y que se transforme el movimiento rectilíneo del pistón en un movimiento circular en lo que sería el cigüeñal. El cigüeñal es otra pieza que tiene que tener mucha resistencia, obviamente, y que también tiene que tener mucha resistencia tanto a la torsión como a la flexión en el momento de generarse esos esfuerzos, digamos, de energía utilizable que sería en el momento de la combustión. Si vemos, el cigüeñal tiene hacia afuera una forma muy particular, la cual se denomina contrapeso. Eso lo que hace es equilibrar el giro del cigüeñal. En el momento de que un pistón está subiendo, por ejemplo, este contrapeso hace una fuerza opuesta y contraria para que se mantenga una inercia al giro. A la vez puede tener algunos agujeritos a su alrededor, que eso es para lo que se llama balanceo del cigüeñal, para siempre tratar de disminuir lo máximo posible lo que son vibraciones en este elemento, ya que eso va a repercutir en el resto de los elementos en cuanto a disminución de durabilidad y obviamente el confort en el avión, porque va a generar muchas vibraciones en su funcionamiento de motor. Acá podemos ver el cigüeñal donde se ve muy bien un eje partido. Esto del centro se llaman muñones de bancada porque es donde va apoyado el cigüeñal, y estos que están desplazados se llaman muñones de biela, que es donde van a ir las diferentes bielas que van a ir a parar a los diferentes pistones. Básicamente tenemos también lo que son las válvulas. Las válvulas, como si fuera una canilla de casa, lo que hacen es, en la apertura dejan ingresar y en el cierre hacen una estanqueidad, tanto en la parte interna como en la parte externa de lo que sería nuestra cámara de combustión. Vamos a tener mínimamente en estos tipos de motores dos válvulas, mínimamente, quiere decir que podemos tener más. Si son dos, va a ser una de admisión y una de escape. Las válvulas de admisión tienen la función de dejar ingresar la mezcla de aire y combustible, y las válvulas de escape tienen la función de dejar egresar la mezcla quemada de aire y de combustible. En el caso que las válvulas estén cerradas, tienen la función de mantener estanco lo que sería el compartimento, que en este caso es la cámara de combustión. Otro de los elementos que encontramos dentro de nuestro motor va a ser el árbol de levas, que acá aparece en conjunto con lo que se llaman botadores. El árbol de leva no es ni más ni menos que un eje que al girar
lo que hace es mover lo que serían estos botadores, y al mover estos botadores llevan el movimiento a las válvulas para que se abran y cierren. Entonces, con la conformación que tiene el árbol de leva, lo que va a generar es, en un determinado momento, que se abra alguna de las válvulas, por ejemplo la de admisión o la de escape, y que esté un determinado momento abierta y que esté más o menos abierta. O sea que esto que se llama leva del árbol de leva tiene una forma geométrica determinada para regular todos esos tiempos de apertura y cierre de válvulas. Acá, como estamos viendo, tenemos que tener siempre en lo que es nuestro sistema un árbol de leva que, por ejemplo, va a mover un balancín. Puede ser que tenga alguna varilla, esto va a depender del sistema de motor que tengamos, o puede ser que vaya directamente hacia la válvula, si es árbol de leva a la cabeza o lateral. Pero básicamente no vamos a entrar mucho en ese detalle, sino que al ir girando esta leva, lo que va a generar es, en la nariz de leva, que es en la parte alta, produzco el movimiento del balancín, que es este elemento en este caso, y produzco la apertura de válvula. El resorte de válvula se comprime y al momento de seguir girando la geometría de la leva va a llegar a lo que se llama el círculo base, que es donde no está esta nariz, donde está directamente un círculo, que sería esta parte de acá, acá se ve mejor, y en esa parte, ¿qué hacemos? Cerramos la válvula debido a que el resorte se descomprime y genera una fuerza contrapuesta para que asiente sobre lo que sería el ingreso de esa válvula. Que dicho sea de paso, vamos a tener un múltiple de admisión, un lugar de ingreso, estamos viendo los componentes generales en esta primer clase, ¿no? Después vamos a ir ahondando en siguientes. Bueno, aparecen en nuestro motor también lo que son cojinetes. Los cojinetes son simplemente un elemento que va montado en los ejes, puede ser tanto en árboles de leva como en cigüeñales, depende del motor, o en cualquier tipo de eje que tengamos, en las ruedas, en cualquier tipo de eje para disminuir el rozamiento, perdón, y generar un movimiento más, si se quiere, silencioso, transferir mejor las cargas y reducir obviamente lo máximo posible lo que es la fricción. Puede ser cojinentes de fricción, como los que estamos viendo acá, que esto se usa mucho en lo que sería el cárter, en lo que serían las bancadas del cigüeñal, porque cuando arranca el motor, el cigüeñal está apoyado en esto y tiene que haber una reducción de fricción. Después, una vez que arranca, obviamente que empieza a ingresar el aceite, el lubricante, y se interpone entre estos cojinetes y el eje de giro, que en este caso que estábamos dando ejemplo sería el cigüeñal. Podemos tener cojinetes a bolilla, donde vamos a tener unas pistas donde se mueven unas bolillas y reducen la fricción, o cojinetes a rodillo, donde van unidos todos unos rodillos con forma cilíndrica que también van a ir moviéndose sobre una pista para reducir esa fricción. ¿Cómo se clasifican los motores? Bueno, básicamente los motores los vamos a clasificar según la disposición de los cilindros en una primer medida. Uno después le puede agregar lo que quiera, los puede clasificar con motores de inyección o carburados, los puede clasificar con motores refrigerados por aire o refrigerados por agua, que en el caso de la aviación, en estos motores que estamos hablando son refrigerados por aire, etcétera. Pero en líneas generales tenemos los motores en línea, donde vamos a tener un pistón a continuación de otro, formando un eje, digamos, lineal, y los cilindros van a estar uno a continuación de otro, dispuesto en esta forma que estamos viendo acá en pantalla. Después vamos a tener también la posibilidad de tener motores en B, que forman una B corta, como estamos viendo acá, donde vamos a tener unas mejoras en lo que es la relación potencia y peso, o sea que se utiliza mucho también en motores V6, V12, V8, para poder, digamos, generar esa mayor potencia. Después lo que se ve mucho en aviación van a ser los motores radiales, que son los que van formando como una estrella y van disponiéndose de forma radial, o sea, dentro de un radio, dentro de una circunferencia, y esto lo que va a generar es que obviamente reduzca mucho más el espacio y podamos poner mucha más cantidad de cilindros, de pistones para generar mayores potencias. Obviamente esto
lo que va a generar también es una buena relación potencia y peso, ¿no? O peso-potencia, como se dice comúnmente. Y después tenemos los cilindros opuestos, que lo vemos mucho en los aviones Cessna, por ejemplo, 150, 152, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los que se usan en la escuela, que también son relativamente pequeños, livianos, económicos, se suelen utilizar de 4 o 6 cilindros aproximadamente, son refrigerados por aire y lejos son los motores más comúnmente usados en pequeñas aeronaves de aviación que requieren una potencia no superior a 400 HP o 300 kW por motor. Las aeronaves que necesitan una potencia superior tienden a ser propulsados por motores de turbina, que ya veremos más adelante. O sea, estos son los más utilizados, los que tienen este tipo de disposición. Tenemos los cilindros de este lado, por ejemplo, 2 de este lado y 2 de este lado, están lo que se llama dispuestos de forma opuesta. Bueno, y por último, vamos a ver cómo es el principio de funcionamiento de un motor de este tipo ciclo Otto de combustión interna. Nosotros tenemos en un motor de combustión interna, tenemos 4 etapas. ¿Está bien? 4 etapas. No 4 tiempos, como le dicen muchos, son 4 etapas. Básicamente las etapas son admisión, compresión, combustión, expansión es una misma etapa y escape. La gracia de esto, si se quiere la palabra, es que se cumplan las 4 lo mejor posible porque una condiciona a la otra. Pero la eficiente, la que nos genera la potencia en nuestro motor, la que genera la energía mecánica positiva, es la etapa obviamente de combustión-expansión. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tener las válvulas de admisión, válvula de escape, como estamos viendo acá, y básicamente vamos a tener en estas etapas un desplazamiento de pistón. Los puntos muertos son los que nos van a ir condicionando estas etapas en conjunto con la apertura y el cierre de válvula. Vamos una por una. En admisión, el pistón realiza, vamos a decirlo con nombres técnicos, así ya se van acostumbrando. Acá tenemos también el motor, ¿no? Dispuesto en forma opuesta, como un Cessna 150, por ejemplo. Y cada uno de los cilindros está haciendo alguna de estas etapas. O sea, cada uno de los cilindros va a hacer alguna de estas y después se van a ir alternando para llevar ese movimiento al cigüeñal y en este caso a la hélice. Bueno, pero volviendo, tenemos en admisión un desplazamiento descendente o una carrera descendente de pistón. ¿Qué quiere decir? Que el pistón va del punto muerto superior al punto muerto inferior. ¿Qué ingresa? Ingresa aire y combustible adentro del cilindro. En la segunda etapa viene la compresión. El pistón hace una carrera ascendente, o sea, sube, y realiza la compresión en la cámara de combustión del aire y el combustible anteriormente ingresado. Las dos válvulas, admisión y escape, en este caso están cerradas porque obviamente no queremos que salga nada de eso, sino que se comprima. Al comprimir un gas, generamos aumento de temperatura, entonces ya le empezamos a aportar a nuestro motor energía calórica necesaria para que haya una combustión. Recordemos que en una combustión tiene que haber aire, que es el comburente, combustible, que es por ejemplo la nafta, no sé, 100 y tiene que haber también un aporte de energía calórica, porque si yo quiero prender una hoja, yo necesito, aparte del aire ambiente y de la hoja, que es mi combustible, necesito encenderlo con un encendedor, un fósforo, lo que sea, necesito un aporte de energía calórica. Entonces, el primer aporte de energía calórica lo tenemos en la compresión. Posteriormente, en la tercera etapa, salta la chispa en la bujía de nuestro motor y aporta un extra, esa chispa de una bujía eléctrica, que ya veremos sistemas del motor eléctrico y todo, pero por ahora vamos a creerlo. Salta la chispa en la bujía y al saltar la chispa en la bujía enciende con ese aporte extra de energía calórica el combustible para generar la etapa de expansión. En esta etapa de expansión,
Obviamente tenemos el tiempo útil, el trabajo positivo, el que realiza nuestro movimiento del mecanismo biela-manivela que habíamos visto antes, para que el motor justamente gire producto de esta fuerza que se generó por aumento de la presión en la combustión en la cabeza del pistón. Y por último hay que limpiar nuestro cilindro para que vuelva, por eso se llama ciclo, porque vuelve a cumplir con lo mismo, para que vuelva a cumplirse esta admisión, compresión, combustión, expansión y escape. Entonces, ¿qué pasa? Se abre la válvula de escape, en este caso el pistón hace una carrera ascendente, porque lo quiero empujar, lo quiero barrer a ese combustible quemado, y sale el combustible quemado a través de un múltiple de escape y hacia el caño de escape y al exterior. En líneas generales, aportando algo de la parte técnica, este es el funcionamiento de un motor, ciclo Otto 4 tiempos, tiene después unas pequeñas variaciones, que lo vamos a ver ahora también como para cerrar bien este tema, porque este sería un ciclo teórico, es lo que teóricamente hace un motor. Lo que va a hacer de variaciones es simplemente que van a abrir un poquito antes y van a cerrar un poquito después las válvulas para aprovechar un poquito más la flujometría o el movimiento o la inercia de todos estos gases que están entrando y saliendo en ese motor para aumentar mucho más lo que es el rendimiento. Pero en líneas generales con esto sabemos cómo funciona. Bueno, ahora sí, por último, vamos a ver lo que se llama diagrama de presiones para hacerlo un poquito más interesante. Vamos aumentando la complejidad. Y vamos a ver el diagrama de válvulas para que se termine de entender esto que les dije al final, de que hay unas pequeñas variaciones, digamos, en los tiempos de nuestro motor en el ciclo que se dice real. El diagrama de presiones es un diagrama que nos representa en nuestro eje vertical las presiones y en nuestro eje horizontal los volúmenes que tenemos en nuestro cilindro de motor. Si nosotros observamos, vemos que tenemos lo que se llama un ciclo teórico, que es el que acabamos de ver, y un ciclo indicado o real, que es el que todavía no vimos. Vamos primero con el ciclo teórico. Acá tenemos marcados los puntos muertos de nuestro pistón. Punto muerto superior, punto muerto inferior. Si el pistón se desplaza del punto muerto superior al punto muerto inferior, estamos, por ejemplo, en una carrera de admisión. En ese momento, la presión interna de nuestro cilindro es inferior a la presión atmosférica que tenemos marcadas con esta línea. Por eso viene esta línea por debajo. Y lo que dice es que nuestro motor está aspirando el aire externo, porque para que haya una succión tiene que haber una diferencia de presión entre lo externo y lo interno. Justamente lo interno tiene que tener una presión menor y lo externo, al tener una presión mayor, ingresa a nuestro cilindro, que sería esta etapa. El pistón va del punto muerto superior al punto muerto inferior, desplazando un volumen mayor, porque fíjense, o sea, yo tengo un volumen acá y acá tengo un volumen más grande en el punto muerto inferior. Es lógico, porque el pistón bajó, dejó más lugar en nuestro cilindro. Posteriormente, nuestro pistón se desplaza del punto muerto inferior al punto muerto superior y lo que va haciendo es aumentando la presión adentro del cilindro hasta que en un momento salta la chispa, que en un ciclo teórico salta justo acá donde estoy poniendo el puntero, y al saltar la chispa aumenta en demasía la presión, se expande ese combustible quemado y me desplaza el pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior para que obviamente haya ese trabajo útil. Por último, nuestro pistón va del punto muerto inferior al punto muerto superior, un poquito por arriba de la presión atmosférica, porque ahora estoy empujando, estoy sacando, voy hacia afuera con los gases quemados. Ese es el ciclo teórico. ¿Cómo es el real? ¿Cómo funcionan en la realidad los motores? Y todos, muchos me dicen, pero ¿por qué me explicás el ciclo teórico si no es cómo funcionan los motores? Bueno, porque eso es lo que nos da las herramientas para entender lo que viene ahora, que es para concluir con este tema. Si nosotros vemos los diagramas de válvula, que es un diagrama tipo espiral, donde está representado, esto se llama diagrama de válvulas o diagrama de relaje de la distribución. Es un diagrama en donde está presentado
la apertura y cierre de válvulas, en qué momento se hace, cuándo se produce el salto de chispa y el giro del cigüeñal. Obviamente sabemos que también ahí tenemos involucrado el recorrido del pistón. Si nosotros nos fijamos, acá dice AAA. ¿Qué significa eso? Avance a la apertura de admisión o adelanto a la apertura de admisión. Quiere decir que acá, unos grados antes que nuestro pistón comience su carrera descendente, porque acá, de acá hasta acá, hace 180 grados el cigüeñal y comienza la carrera descendente del pistón, o sea que baja. Entonces, unos graditos antes ya abre la válvula de admisión, o sea, abre un poquito antes. ¿Eso qué significa? Significa de que ya antes empieza a ingresar el aire y el combustible. Entonces hay un mejor llenado. Si seguimos el recorrido de nuestro diagrama, vamos a llegar a un RCA, que es todo este ángulo de acá. ¿Qué significa? Que la válvula tendría que haber cerrado justo acá y al cerrar acá tenemos un retardo al cierre de admisión. ¿Qué significa eso? Significa que está retardando el cierre de admisión, o sea que está tardando un poquito más en cerrar la válvula de admisión. Posteriormente comienza la compresión, acá, donde el pistón va a ir comprimiendo el aire y el combustible hasta que haya un salto de chispa que es unos graditos antes que el pistón llegue al punto muerto superior. ¿Qué va a generar eso? Va a generar que le dé más tiempo a la mezcla de aire y combustible para combustionar y al darle más tiempo para combustionar tengamos una mejor combustión. Posteriormente se va a expandir y se produce lo que es la expansión y fíjense que aparece un AAE. ¿Qué sería eso? Un avance a la apertura de escape. ¿Eso qué significa? Que la válvula de escape va a abrir unos grados antes que el pistón comience su carrera ascendente. O sea, todavía el pistón está bajando por digamos, la expansión y a su vez ya la válvula está abriendo porque como tenemos un poquito más de presión producto de la expansión internamente en el cilindro, ese extra de presión ayuda para que vayan saliendo los gases quemados. Posteriormente, el pistón comienza tenemos el retardo del cierre de escape y comienza su carrera ascendente, o continúa, mejor dicho, con su carrera ascendente, continúa, para producir lo que sería la salida de los gases de escape, hasta que llegamos al retardo al cierre de escape. Acá sería el retardo al cierre de admisión, perdón. Lo que hace esto es, como habíamos dicho antes, retarda un poquito lo que sería la entrada de combustible, la deja entrar un poquito más. Pero ahora tenemos el retardo al cierre de escape, en esta etapa de escape, en la cual vamos a tener la posibilidad de evacuar mayor cantidad de gases de escape. Bueno, en este gráfico, ¿cómo sería? Tenemos lo que sería la admisión. En la admisión vamos a tener un avance a la apertura de admisión, que es unos graditos antes que el pistón llegue, en este caso, a hacer su carrera descendente. Entonces, si nosotros acá tenemos la carrera descendente del pistón, del punto muerto superior al punto muerto inferior, unos graditos antes ya abre la válvula de admisión. Entonces vamos a tener un mayor llenado. Después, ¿qué tenemos? Vamos siguiendo con este gráfico y el otro. Después tenemos el retardo al cierre de admisión. O sea que cuando el pistón ya comienza su carrera, en este caso de compresión, todavía está la válvula de admisión abierta. Cuando comienza la carrera de compresión, todavía tenemos un poquito más la válvula de admisión abierta. ¿Para qué? Para que justamente haya un mejor llenado. Después que tendríamos el avance al encendido, que lo tenemos acá. El avance al encendido, en este punto, lo que va a hacer es dar mucho más eficiencia a la combustión. Fíjese cómo el gráfico se va metiendo hacia adentro. Después, ¿qué tenemos? Después tendríamos lo que sería el avance, lo que sería el retardo al cierre de escape, que lo vamos a tener ya directamente un poquito después que lo que es esto, acá más o menos, y nos quedó el avance a la apertura de escape. El avance a la apertura de escape, que estaría en esta partecita de acá, lo que vamos a tener es una apertura de la válvula de escape un tiempo antes para que tengamos mejor evacuado el combustible. Nosotros comparamos, nosotros tenemos muchas menores pérdidas en lo que sería la eficiencia de nuestro motor,
para un motor con un ciclo real que con un ciclo teórico donde las pérdidas son mucho mayores. Eso quiere decir que los motores de hoy en día trabajan con el ciclo real para aprovechar mucho más esa inercia que adquieren los gases, como decíamos, dentro del cilindro y que podamos tener una mayor eficiencia. Bueno, espero que les haya servido. La idea era explicarles un poquito lo que son los motores de aviación, por lo menos esta primer parte, alternativos, ¿no? A pistón. Y posteriormente vamos a ir ahondando un poquito más en esos temas. Y de esto que se entiende un poquito cómo sería la diferencia entre un real y un teórico. Obvio que hay muchas más cosas, incluso esto se puede calcular, estas superficies, todo esto, pero no es la idea de esto, simplemente la idea es que tengan un buen panorama de cómo funciona este motor. Bueno, muchísimas gracias.